a pedirle a Dios que nos dé gracia para recibir su palabra. Él siempre derrama gracia sobre nosotros y su misericordia, y si algo quiere Dios es que agarremos la onda. Si una oración va a responder Dios sobre tu vida, es la oración en la cual tú le digas: Dios, ayúdame a agarrar la onda. Señor, gracias por este tiempo. Bendícenos, Dios, hoy que concluimos esta serie de tesoros del cielo. Lo que haya faltado de abonarse a nuestra vida, lo que haya faltado de consolidarse en nuestro entendimiento de lo que significa estar contentos con lo que tenemos y en toda circunstancia, añádelo en esta tarde a nuestros corazones. Dile: Dios, aumenta mi entendimiento, no solamente intelectual, sino el entendimiento que puede ser llevado a la práctica. Aumenta mi disposición a hacer tu voluntad en el área de estar contento con todo lo que tengo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada hablamos acerca de 4 enemigos del contentamiento, 4 cosas que se oponen directamente a lo que el contentamiento es. En caso de que no hayas estado presente las últimas semanas, repetir que el contentamiento es un estado de satisfacción que no necesariamente se produce porque ya tienes cosas, sino que se produce por el hecho de que confías que Dios te ha dado lo suficiente y que ves la mano de Dios en lo que tienes y ves la soberanía de Dios en lo que ha pasado en tu vida, y puedes agradecerle a Dios porque dices: lo que tengo es todo lo que Dios me quiso dar, es todo lo que necesito y por lo tanto estoy contento. A eso es a lo que nos lleva el contentamiento. Y había 4 cosas, 4 emociones dentro de nosotros que se oponen directamente a eso. Y aquí les voy a hacer un examen para ver si pusieron atención la semana pasada. El primero era la queja. Y la queja tiene una idea subyacente: me quejo porque Dios me debe. El segundo era la ira. Y la ira, reacciono de una forma airada, enojada, porque creo que alguien en este mundo me debe y yo quiero cobrarme, yo quiero recuperar este estado de satisfacción a costa de lo que sea. El tercero era la envidia, y la envidia obedece a un pensamiento muy básico: mis circunstancias me deben. O sea, yo debería de tener A, pero tengo B, y quiero no solamente B en general, sino el B que he visto que tiene mi amigo y que ahora lo veo con ojos de codicia y digo: ¿por qué no tengo lo que él tiene en esta forma? Otra vez, mis circunstancias me deben y yo lo quiero recobrar. Y el cuarto era la avaricia. Y la avaricia tiene que ver con: yo me debo a mí mismo. Yo nunca tengo lo suficiente. Entonces yo necesito proveerme cosas, yo necesito estarme allegando de bienes, de objetos, de lo que sea que sientas que te falta, para tener esa sensación de que estás completo. Sin embargo, ninguna de esas es suficiente porque terminan dejándonos nuevamente incompletos, insatisfechos. Porque lo que hay dentro de nuestros corazones solo puede llenarse a través de la persona de Dios mismo. Ahora, la dinámica del contentamiento no es que simplemente digamos: voy a sacar el enojo de mi vida, voy a sacar la avaricia. Salte avaricia y salte envidia y salte queja. Cuando nuestro corazón se vacía de algo, nuestro corazón no puede permanecer vacío, necesita llenarse de algo. O sea, tú no nada más tienes que abocarte en sacarle cosas negativas a tu corazón, cosas que se oponen directamente o a la palabra de Dios, o a la voluntad de Dios, o a su persona o a sus atributos, sino, mejor dicho, todo lo que sale
tiene que ser reemplazado por algo con esa misma fuerza, con esa misma profundidad, pero con la orientación correcta hacia Dios. Entonces hoy quiero llevarte y proporcionarte los ingredientes que tiene un espíritu contento. Cosas que vas llenándole a tu corazón. Cosas que se van llegando a tu vida y que te permiten realmente estar de pie en cualquier circunstancia. El contentamiento es como una embarcación. Quizás es la forma más fácil de describirla. Porque la forma más eficiente de navegar en las aguas de este mundo es a través de estar contento. Alguien que no tiene un espíritu contento le va a tomar un grado muy alto de dificultad encaminarse de una forma apropiada en este mundo. Alguien que no tiene un espíritu contento es como alguien que pretenda cruzar el Atlántico en una balsa, que pretenda cruzar un gran cuerpo de agua en algo que no es apropiado o que no le va a proporcionar la resistencia necesaria para el lugar en donde se encuentra. Y Dios ha creado y Dios ha ordenado y nos ha enseñado este tipo de tesoros en su palabra para hacernos navegar. Así que, tomando esa metáfora, voy a introducir algunos términos de navegación para que podamos entender mejor el contentamiento. En la tradición judía, el mar estaba asociado a toda clase de males, a cosas negativas. Cada vez que vemos en la Biblia que se habla del mar, normalmente se hace en una connotación negativa. Y vemos cómo en Apocalipsis el mar es el que da al lugar bestias, ¿sí? Y vemos cómo muchas veces el mar tiene una asociación hacia algo malvado, negativo. Y en contraposición a eso existen los ríos. Y los ríos siempre van a tener una connotación positiva. Están asociados con algo que viene directamente de Dios. Entonces, para navegar en este mundo que es malo, en las aguas de este mundo necesitamos la nave correcta, y esa es la nave del contentamiento. Realmente la bendición del contentamiento es la capacidad de estar a flote en cualquier circunstancia que este mundo caído quiera llevarte hasta la puerta de tu casa. Y el primer elemento que tenemos que ingresar a esta embarcación es un espíritu alegre. El contentamiento incluye o debe agregar a nosotros un espíritu alegre. Ahí mismo arribita de este texto que ha sido la base en toda esta serie, Filipenses 4:4 al 7, leemos esta frase emblemática de Pablo: regocíjense en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo lo dice Pablo? Encarcelado. ¿Cómo lo dice Pablo? Lleno de gozo. No es un regocíjense, no está quebrantado diciendo hay gozo en su corazón. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Encadenado, atado, sentenciado. ¿Por qué? Porque puede navegar en ese océano de incertidumbre y de tristeza, porque ha ingresado a su embarcación el gozo del Señor. El gozo del Señor no es un estado de felicidad, ¿sí? El gozo del Señor muchas veces viene con lágrimas. El gozo del Señor muchas veces se presenta en situaciones donde es ilógico mantener un espíritu firme. Pero cuando te preguntes por qué una persona es capaz de sostenerse en situaciones donde sería imposible para ti o para cualquier otro sostenerse, quizás es porque el gozo del Señor ha ingresado a esa embarcación. Y no es la risa
que se presentaba muchas veces en los servicios. Ese no es el gozo del Señor. El gozo del Señor es un fruto del Espíritu. Es parte de estos 9 sabores que este fruto divino produce en nosotros. Y cuando el fruto del Espíritu está presente y lo puedes saborear, dentro de estos 9 sabores sabe a gozo. Entonces el gozo es la capacidad de mantener un espíritu inquebrantable en cualquier circunstancia. El gozo también trae alegría consigo. Pero no buscamos la alegría de Dios, buscamos el gozo. Y el gozo es capaz de producir un espíritu alegre en contraposición a un espíritu abatido. Pero aquí viene un elemento fundamental. Versículo 5 de Filipenses 4, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Y viene algo que parece que no embona. El Señor está cerca. Entiendo el primer enunciado, entiendo el segundo enunciado, pero luego en un punto y seguido dice el Señor está cerca. Es muy sencillo a la luz de todo el contexto de contentamiento de Filipenses. Es que la fuente del gozo de Pablo venía no en algo que el mundo puede producir, sino en la promesa del regreso del único verdadero autor y consumador de nuestra fe. Aquel en quien nuestro gozo está completo. La venida del Señor, la eternidad, el regreso, nuestra redención, nuestra última salvación están todavía por suceder. Y cuando la vista se empieza a clavar en las cadenas de este mundo, en las prisiones de este mundo, va a ser muy difícil mantener el gozo. Pero cuando la vista se eleva y empieza a fijar nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento en algo que está por suceder, que todavía no sucede, pero que viene desde la eternidad, es entonces cuando se abre la compuerta del gozo sobre nuestra vida. Porque la promesa del Señor regresando por segunda vez es algo que nadie te puede arrebatar. Te pueden arrebatar todo, pero eso es algo que nadie te puede arrebatar. Nadie te puede arrebatar tu salvación. Nadie puede borrar de la historia el plan perfecto de redención de Dios. Nuestro gozo está completo cuando en medio de tribulaciones decimos, pero el Señor está cerca. Pero el Señor está por regresar. El contentamiento es algo más que paciencia. Es decir, no solamente vamos a estar esperando que la situación que es desagradable pase, sino vamos a estar también alegres. Dice Thomas Watson, un cristiano contento no es solo pasivo, no solo soporta la cruz, la toma. ¿Y no es ese el primer mandamiento de Jesús? El que quiera ser su discípulo, la toma su cruz. Ay, pero es que no sé, esa cruz no me gusta. La toma. Y la toma con alegría. No solo sometemos nuestro corazón a la voluntad de Dios, nos regocijamos en ella. No solo podemos decir, bueno, Dios es bueno en todo lo que me venga y Dios es justo, sino que decimos, efectivamente, bueno es Dios. Dice Thomas Watson, no es el agua fuera del barco, sino el agua que entra en el barco a través de una fuga la que lo hunde. No es lo que está afuera lo que tiene la capacidad de llevar tu vida a naufragar en este mar de maldad. Es lo que tú permites que entre a tu corazón. Y cuando tu corazón está abastecido, está sellado como se sellaban las embarcaciones en la antigüedad con brea, para que no haya ninguna filtración, entonces no puede entrar nada que lo pueda hundir. ¿Y sabes cuál es ese blindaje perfecto, ese sello
para que tu espíritu permanezca inconmovible en este mundo de maldad? El gozo del Señor. Cuando existe una fuga abierta de descontento y un problema llega al corazón, la mente pierde su calma y se hunde. Por eso, como buenos marineros, necesitamos bombear el agua afuera y detener la fuga espiritual en el alma, y ningún problema podrá hacernos daño. La manera más eficiente de hacer esto es cuando tenemos un corazón alegre. En segundo lugar, para que no se duerman, un espíritu contento es un espíritu agradecido. Tenemos otro consejo del mismo apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18, y se parece mucho al primero. Sean agradecidos en toda circunstancia. En toda circunstancia. ¿Cuándo nos debemos de regocijar en el Señor? Siempre. ¿Cuándo debemos ser agradecidos? En toda circunstancia. Podemos ser agradecidos cuando nos está tratando bien la vida. Oh, Dios, gracias porque me estás haciendo prosperar. Ya me hice de mi casa, ya pagué la deuda, ya saqué al muchacho de los estudios, ya se va a casar. Gracias a Dios. Pero en toda circunstancia, ¿de veras, Pablo? Literal, en toda circunstancia, cuando estoy quebrado, en toda circunstancia, cuando mi corazón está quebrado. Y agrega algo que es brutal: pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Tú y tú, que fuiste comprado por la sangre de mi Hijo, tengo un plan para ti. Y todos se preguntan: ¿cuál será, Dios, la voluntad, tu voluntad para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Quizás sea la pregunta que más hacemos los cristianos. Y en escasos versículos, la Biblia nos dice cuál es esa voluntad. Y en esos escasos versículos te aseguro que a nadie les gusta escuchar cuál es la voluntad de Dios. Este es uno de ellos. La voluntad de Dios, clara, lo dice la Biblia, es que sea agradecido en cualquier circunstancia. Esto está un grado por encima de todo. La capacidad de ser agradecido en cualquier circunstancia definitivamente no me va a nacer. Definitivamente es algo que no se me va a dar de forma natural. Y muchos podemos decir: puedo aceptar la voluntad de Dios, puedo someterme a la voluntad de Dios, pero no es un llamado a la sumisión, no es un llamado a la obediencia. Puedo estar agradecido. Si Dios considera que para mí es mejor tener necesidad de abundar, gracias a Dios. Si Dios considera que me tengo que poner a dieta, es decir, no hay mucho ahorita en la casa, gracias a Dios. Si Dios considera que para mi salud espiritual es necesario que haya algunas olas que sacudan este barco y que me reenfoquen en el destino que Él trazó para mí desde el principio, entonces, gracias a Dios. ¿Ves? Esto no es solo un mantra que se repite. Esto no es solo una fórmula de buena onda para que no te deprimas cuando te está yendo mal en la vida. Esto es algo indispensable para mantener el barco a flote. Si no hay gratitud en nuestro corazón, el barco no se puede mantener a flote. En una ocasión, Jesús sana a 10 leprosos. Y regresó uno. Y mi pregunta es: ¿será acaso este un indicativo estadístico de cuántas personas que reciben el favor de Dios están verdaderamente agradecidas? ¿Será que de cada 10 personas que Dios bendice, ojo, esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús? Dios sabe que alguien que no ha sido rescatado por su Hijo no tiene la capacidad de estar agradecido. Por consiguiente, quien ha recibido el regalo tan hermoso de la salvación tiene la capacidad. Dios no te está pidiendo algo que no puede nacer ahora de tu nuevo ser creado por Él. Entonces, quiere decir también que probablemente
1 de cada 10 hijos de Dios se encuentren hoy agradecidos con lo que tienen. Cuenta una anécdota que estaba un cuate perdido en el bosque y le está contando a un amigo, ¿no? Cómo fue rescatado. Y él está contando cómo después de haberse ido a caminar durante muchas horas, su brújula comenzó a fallar y no encontraba cuál había sido el rastro de huellas que había dejado. De pronto estaba perdido en el bosque y se estaba oscureciendo y estaba caminando en círculos y ya no tenía agua y estaba agotado. Y en algún momento, en su desesperación, se sentó en una piedra y quiso empezar a orar, y el amigo interrumpe y le dice: entonces Dios hizo un milagro. Y le dice: no, todavía no empezaba a orar y ya había llegado el guardabosques. Entonces Dios casi hizo el milagro. Y creo que el agradecimiento viene a veces con el grado de dificultad o con el obstáculo de que ya podemos expresarlo, pero simplemente no podemos ver aquello por lo cual necesitamos estar agradecidos. Ese es, creo yo, el gran dilema acerca del agradecimiento. Que podemos decir gracias por A, gracias por B, gracias por C. Pero cuando se empieza a poner el agua turbia alrededor de nosotros, a lo mejor no podemos ver el A, el B y el C, por lo que debemos de estar agradecidos. El agradecimiento no es un llamado a que tú y yo simplemente nos creemos una realidad falsa de bendiciones. Es a mirar la verdadera realidad que nos ha ido sosteniendo toda nuestra vida. Es a mirar la mano que te ha guiado durante todas tus decisiones. La mano que te ha guardado, que te ha sostenido, que ha provisto. Y te aseguro que hoy, si le pides a Dios que quite esta falta de entendimiento hacia las bendiciones, vas a poder ver un montón de cosas por las que puedes decir gracias. Gracias. Y entonces verdaderamente ser agradecidos en cualquier circunstancia. Un corazón contento es un templo del que fluye la alabanza, no un sepulcro donde se entierra esta. Un cristiano contento hace grande su corazón en agradecimiento en medio de las mayores dificultades, porque puede contemplar el amor de Dios y ver que yo mismo, tú mismo, somos un monumento a la misericordia de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Nos ha pagado Dios conforme a nuestras obras? ¿Nos ha dado Dios lo que merecemos? Dios es justo. Y me pregunto, ¿nos ha pagado Dios conforme a lo que hemos hecho? ¿O al contrario, nos ha rodeado de favores y misericordias? Entonces podemos estar agradecidos por todo. Un cristiano contento se adapta. Se adapta. Entonces, un cristiano contento, quiero cerrar únicamente para cada punto tiene un término de navegación. Y en cuanto al agradecimiento, para un corazón agradecido, todo viento le es favorable. Para un corazón agradecido, todo viento le es favorable. Ahora sí, el siguiente punto. Un cristiano contento se adapta. En términos de este barco que queremos sostener, es que podemos saber navegar con una vela grande y con una vela más pequeña. Pablo había sabido adaptarse a sus circunstancias y lo hemos venido mencionando a lo largo de esta serie. Pablo simplemente dijo: he aprendido a estar contento. Y él sabía vivir en abundancia y él sabía vivir en escasez porque se adapta. ¿Sabes? Muchos de nosotros, cuando el favor de Dios sopla como un viento favorable a nuestras vidas, podemos estar contentos.
podemos darle gracias a Dios, podemos manifestar alegría. Sin embargo, en cuanto eso se rompe, nuestra misma voluntad se rompe. Y la gran enseñanza de Pablo en la epístola a los Filipenses es haber aprendido a estar ecuánime en toda circunstancia. Podemos estar con las mismas convicciones, con el mismo gozo, con el mismo agradecimiento, en vientos favorables, en vientos contrarios, en tormentas, en calma. Ese es el gran desafío. Y ese es también la gran bondad del contentamiento, que cuando lo aprendes, dices, ¿me puede estar cargando en este momento el payaso? Y no me veo como alguien que pueda bajarse del barco. Recuerdo a Job, cuando su esposa lo ve empobrecido, desnudo, enfermo, triste, adolorido, y le dice, pues maldice a tu Dios y muérete. Y yo veo que el enemigo sigue gritando eso a nuestra vida. Para eso te convertiste. Maldice a tu Dios y muérete. Es lo que este mundo grita. Lo que crees es falso. Tu fe no te va a salvar. Es como cualquier otra cosa. Lo mismo te da a creer en Jesucristo que te da a creer en el horóscopo. Maldice a tu Dios y muérete. Sigue siendo el grito que viene de este océano tempestuoso que está a nuestro alrededor. Y en eso Job, aún sin entendimiento, dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Para ti y para mí el gran consuelo es que ahora sabemos que Dios no dio y Dios no quitó. Que a veces el enemigo, el mundo, la maldad pueden intentar quitar, pero la gran dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, es algo que nadie puede arrebatar de tu vida. ¿Cómo le puede hacer el enemigo para quitar la vida eterna, esa eternidad que Dios inyectó en tu corazón? No nada más la puso como un parche, no nada más la puso como un emblema de identidad. Dios embarazó tu corazón con eternidad para que en momentos de tempestad recuerdes que su nombre es digno de ser exaltado, porque Él solo ha dado. Él solo ha dado a tu vida. Y vivimos en un mundo caído en el cual el simplemente estar aquí va a acarrear consigo pérdidas, va a acarrear consigo dolor. Pero la promesa del contentamiento es que nosotros podemos estar con la capacidad de adaptarnos. Un cristiano contento no elige su cruz, pero deja que Dios la elija para él y la toma con gozo. Nosotros no podemos decirle a Dios qué es lo que queremos batallar. ¿Hasta cuándo podemos? Dios sabe por qué ha sucedido todo lo que ha sucedido en nuestra vida. Y Dios no solo sabe por qué, Dios también sabe para qué. Y cuando estamos contentos podemos adaptarnos y decir, yo no voy a maldecir a Dios. Yo voy a seguir viviendo hasta entender el propósito que hay en esta tempestad. Hasta que el cielo se abra y la luz alumbre nuevamente mi vida, sea el nombre de Jehová bendecido. Para un cristiano contento, entonces podemos navegar con una vela grande y una vela pequeña. Quiero cerrar. Y todos dijeron amén. Un cristiano contento confía en la providencia de Dios. Y este es el fin del mensaje. Este es, creo yo,
el último clavo, la cuña que hace que todo esto apriete, la cuña de la providencia de Dios. Después de 5 pláticas donde dices, mira, estás como repitiendo, y vamos a llegar a un punto. ¿Qué hay en este Dios que es capaz de hacerme sentir satisfecho? ¿Qué tiene el Dios de Pablo que era capaz de hacerlo sentir contento en la prisión, en la amenaza de muerte y en la tortura? ¿Qué hay de especial, de diferente? ¿Qué sabía Pablo que le ayudó a interpretar sus circunstancias de modo que fue capaz de decir, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación? ¿Cómo puedo hacer para leer mi realidad y decir, ¿puedo estar satisfecho? ¿De veras? ¿De veras, Dios, puedo cruzar este océano? ¿De veras? La tempestad no me va a hacer pedazos. ¿De veras puedo vivir sin envidia, sin avaricia, sin ira y sin quejarme a pesar de? Era por un entendimiento y una aplicación sana de la providencia de Dios. Es una palabra extraña, probablemente sea nueva para ti. ¿Qué es la providencia de Dios? Es una forma en cómo Dios hace las cosas. Y no te estoy pasando un concepto teológico para que te sientas bien intelectual. Te estoy pasando verdaderamente una realidad que me ha permitido navegar en la vida de una mejor forma. Hablamos en el primer mensaje de la soberanía de Dios. Hoy hay un nuevo aspecto del carácter de Dios revelado para una vida de contentamiento, y es su providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? Sencillamente es la obra de Dios mediante la que preserva, gobierna, sostiene todas las cosas a través de su poder infinito. Te doy un versículo de respaldo. Efesios 1:11 dice: es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Todas. Por eso puedes estar gozoso en cualquier circunstancia. Por eso puedes estar agradecido en cualquier circunstancia, porque Dios ya las había visto. Por eso puedes adaptarte a cualquier circunstancia, porque Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Salmo 135:5. Él hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra. ¿Y en dónde? En los océanos y sus profundidades. Y Dios hace lo que le place en las cosas buenas que podemos ver. Y Dios sigue haciendo su voluntad y su propósito aún en las profundidades que no podemos ver. En los océanos inclementes, tempestuosos, bravos que golpean tu vida, Dios sigue haciendo su voluntad. Dios no está fuera del océano. Dice un autor, Jeremiah Burroughs: cuando vas a bordo de un barco que tiene todas sus velas desplegadas y el fuerte viento lo hace navegar velozmente, puedes conseguir que se pare si corres de un lado al otro en la cubierta. Si yo no tengo el control del barco y las velas están desplegadas y el viento sopla, ¿lo podré parar corriendo en pánico? La respuesta que todos conocemos es que no. Del mismo modo, no podemos cambiar
o alterar la providencia de Dios con nuestro desconcierto y preocupación. Esta seguirá su rumbo con poder. Es algo difícil de procesar, pero esto no es una verdad que yo me inventé. La providencia de Dios está en todo lo que sucede, cuándo nos sucede, para qué nos sucede.